además técnicamente encargada de todo ese tipo de relaciones. Somos del Consejo Estatal de Bioética, les agradecemos mucho esta hospitalidad y a ti en lo personal, y me da gusto siempre verte por muchas reminiscencias que no es necesario ya mencionar. Tantos recuerdos. Muchos, sí, estabas muy chiquillo y el doctor Esparza para mí es inolvidable, no porque estés presente y siempre que te veo a ti me acuerdo de él, un gran personaje, médico, humanista, culto, pero bueno, pues ya platicaremos. Ya seguiría, pues sí, honestamente. La satisfacción de verte, de recordar la familia y todo. Muchas gracias por recibirnos. Pues bienvenido, doctor. Sí. Y la doctora Angélica García Avilés, con quien vamos a platicar sobre el Congreso Pertinencia Social de la Bioética que se va a llevar a cabo a partir del día jueves 10 de octubre, ¿verdad? Jueves 10 de octubre. Y viernes 11. ¿Qué va a haber en este Congreso, doctora? Bueno, en este Congreso tenemos invitados especiales de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos invitados de la UAM Xochimilco, que nos van a hablar precisamente de la pertinencia de la bioética en la sociedad. Muchas veces escuchamos la palabra bioética y pensamos que solamente aplica al área de la salud, al área médica. Y aunque si bien es cierto, sus orígenes fueron en el área médica, aplica en todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces nuestros expertos vienen precisamente a tocar temas tan interesantes como la bioética social, la bioética y la bondad social. Nos hablarán también de los dilemas bioéticos en nuestra relación con los animales, que es algo que de repente no lo tenemos visualizado, sobre todo nuestra relación con los animales no humanos, cómo los tratamos en el día a día, cómo los tratamos en el área de la experimentación. Vamos a escuchar también bioética y decisiones judiciales. Una mesa redonda muy interesante en donde participarán todos nuestros invitados y tocarán temas tan importantes como los dilemas al principio y al final de la vida, por ejemplo, o la bioética en el sentido ambiental. Hasta dónde la responsabilidad del ser humano, el llamado antropocentrismo, está dañando nuestro medio ambiente, nuestro planeta, y cuál es la responsabilidad ética que tenemos al respecto, porque no todo es el desarrollo y no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Entonces, en ese sentido, nuestros invitados van a tocar esos puntos tan interesantes y tan puntuales para poder presentar a todos los asistentes este panorama e invitarlos a la reflexión y a la acción. ¿Dónde va a ser este congreso y quién puede ir? Porque efectivamente lo relacionamos siempre con la medicina, sí, y luego nos da miedo el término bioética, ¿qué es eso, no? Sí, parece tan complejo. Están invitados todos los interesados en el tema. Estamos hablando de que vamos a tener asistentes médicos veterinarios, médicos del área clínica humana, vamos a tener también químicos, odontólogos, psicólogos, porque dentro del área de la bioética pues se ve a la persona en sus dimensiones y en su relación con el medio ambiente. El lugar donde se va a desarrollar el congreso es en el auditorio del Hospital General de Zacatecas. Empezamos el jueves a las 8 de la mañana y ese día terminamos nuestras actividades a la 1. El día viernes empezamos nuestras actividades a las 8:30 y terminamos ese día a las 2:30 de la tarde. Vamos asimismo a promover un concurso de carteles de investigación en bioética, vamos a tener un certamen de carteles y en la clausura del evento pues se premiará a los mejores. Vamos a recibir asistentes de Tamaulipas, vamos a tener gente de Tlaxcala, de Aguascalientes, de San Luis, de Durango, de la Ciudad de México, que vienen expresamente como asistentes a escuchar a estos panelistas expertos que hemos invitado. Y claro que todo el público zacatecano interesado es bienvenido y ojalá que nos puedan acompañar. En el Hospital General. Oye, entiendo lo de bioética, pero dime, no sé si tengas la respuesta porque no es una conferencia tuya, pero ¿qué tienen que ver los murales de Osaka con la bioética? Esa es una duda que yo también tengo. A ver si el doctor nos la platica Esa ahorita. Es una duda que yo también tengo. Quien va a dar esa conferencia es el doctor Jorge Álvarez Díaz. Digo, es interesante por demás. Y él fue nuestro profesor, vamos a terminar una generación de doctorado, y él fue uno de nuestros profesores titulares durante este tiempo. En una de sus visitas, él
fue al museo donde vio los murales de Osaka Sí. y se quedó impresionado. Hizo una serie de reflexiones que ya escucharemos, porque nos dijo, les tengo una sorpresa, preparamos una conferencia acerca de los murales de Osaka y su relación con la bioética. Y la pregunta que yo le hice fue la misma que usted me hacía a mí. Oye, ¿qué tiene que ver eso con la bioética? Y dijo, bueno, pues ya me escucharás. Hay que ir a esa conferencia. Exacto, que eso es lo interesante. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Panchito, cómo te va? Pues mire, aquí, con el gusto de recibirlo. ¿Por qué la bioética la concebimos nada más como término médico y nos da miedo como sociedad enfrentar ese conocimiento? Bueno, desde su origen, la palabra bioética fue en el siglo XX y era un presbítero, Fritz Jarr, alemán, en 1927, y él estaba inquieto por el medio ambiente y la medicina. Él, por su vida personal, su papá, su esposa, tuvieron una patología y se involucró mucho. Y era no era médico, era presbítero, y tenía una personalidad muy apagada y las vicisitudes de su familia. Y viene la Segunda Guerra Mundial y se apaga aquel entusiasmo que él le dio a la palabra bioética y la retoma en los Estados Unidos Potter, ¿verdad? Un oncólogo médico. Y él estaba inquieto, como él también Fritz Jarr, de ese divorcio que había entre la tecnología, la ciencia pura, ¿verdad?, que privó tanto después con el positivismo, en donde el hombre era prácticamente como hombre hecho a un lado, lo tenían casi como un ser biológico, nada más. Se hacían experimentos en él, y sobre todo en la época nazi. Entonces Potter se inquietó y quiso unir el humanismo con la ciencia, con la tecnología. Y es precisamente como su origen médico, y todos los que lo rodeaban eran médicos en el Johns Hopkins en los Estados Unidos. Sí, entonces por eso se inclinó sobre el aspecto médico. Pero Fritz Jarr, el alemán aquel, tenía una visión más amplia. Era para todo el medio ambiente, y esa es la verdad, porque el animal, el agua, el aire, la basura, todo eso tiene que ver con la persona, y unieron ellos dos el humanismo con la ciencia. Bienvenida es la tecnología, pero bienvenida es la ciencia, pero la ciencia es para el hombre, no el hombre para la ciencia, y por eso se unió ahora la palabra bios, vida, ética, una conducta con valores morales, y la tecnología. Y que mucha falta nos hace en estos tiempos actuales. Sí, ¿no? mira, por eso ha tenido mucho auge a nivel internacional, porque no nomás se circunscribe a lo nacional, ni mucho menos a lo local. En realidad la UNESCO tiene participación en esto. Desde el año 2005, una serie de circunstancias, entonces están preocupados por el ambiente mundial que está repercutiendo sobre la salud de las personas. Y todo, no nomás la salud en el aspecto físico, biológico, sino en la salud mental. Todo este debacle mental que hay, esta disminución de la fortaleza mental de las gentes, por ejemplo, la tendencia al suicidio, la depresión que hay, tiene sus graves consecuencias. Y necesitamos precisamente estos aspectos humanísticos para evitar el deterioro de la personalidad humana y también del medio ambiente, que se va a acabar el mundo, y el que se lo va a acabar, la vida biológica, y el que se lo va a acabar paradójicamente era quien debería de respetarlo, que es el hombre. Si el hombre no se pone listo, y ya comenzó la problemática, ¿verdad? Se acaban selvas, se acaban especies humanas, especies no humanas, animales no humanos, y la vegetación se está acabando, y aceleradamente, los deshielos y todo. La gente debe de tener mucho cuidado con eso, está lesionándose a sí misma, y emocionalmente está muy lesionada la sociedad. ¿Esto es porque como ser humano no aceptamos el término, no aceptamos que nos corrijan, doctor? ¿O por qué es? Sí, sobre todo eso. Siento yo que ha sido muy soberbio en la especie humana. Su inteligencia
privilegiada que la naturaleza le dio, ha hecho que se sienta verdaderamente el Dios y no entiende que somos parte de la naturaleza. Todavía hay sociólogos, no es porque yo esté en contra de ellos, ¿no?, que no entienden este fenómeno. Los fenómenos los ven nada más desde el punto de vista sociológico, político, y olvidan la biología. Cuando la biología, por más que queramos olvidarla, nos tenemos que morir. Es un absurdo lo que la soberbia humana está haciendo. El cientificismo frío, descarado, cruel, ¿verdad? Bienvenido es el cientificismo, el desarrollo, pero no hacerse el rey y la soberbia en contra de la naturaleza humana. La soberbia siempre es mala consejera. La soberbia es mala consejera. Doctor, en términos de medicina, regresando a parte de los orígenes de la bioética, ¿se ha perdido esa parte humanitaria del médico? Se ha perdido, la está recuperando, sobre todo el siglo XX, mi generación misma, ¿verdad? Veíamos al hombre simplemente casi como un animal de experimentación, un conejillo de Indias. Hasta precisamente por más o menos en 1875, en América, Potter comenzó con esta inquietud, que retomaba lo que Pritchard en Alemania había hecho desde 1927. Pero insisto, toda la Segunda Guerra Mundial y la misma personalidad de Pritchard hizo que aquel criterio se perdiera, se disminuyera, y los experimentos nazis, sobre todo con el juicio de Nuremberg, y después salió el Código de Nuremberg con el consentimiento informado, y luego los Estados Unidos, tú ves que Eso fue allá por los 40, 50, ¿no? Todo aquello fue los 40, 50, y al término de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos acopian, así como trajeron muchas investigaciones físico-matemáticas y químicas, trajeron también el pensamiento ese, y lo retoman con toda la escuela acá del John Hopkins en los Estados Unidos, y a la cabeza el oncólogo Van Rensselaer Potter. Y los que estuvieron alrededor eran médicos y eran filósofos. Y de ahí ha derivado el concepto, la bioética es parte de la filosofía por la ética, y la bios por vida. Uh-huh. Y esto es lo que la gente ha olvidado con su perjuicio. Todos los avatares que muchos, por debilidad mental, ¿verdad? Más bien mental, emocional, por debilidad emocional, faltan líderes emocionales. El deterioro emocional de la gente es notablemente severo, aparte del deterioro físico. Doctor Enrique Argüelles, somos de generaciones que nos ha tocado tener muchos beneficios. Sí, es cierto. Somos generaciones que nos hemos visto beneficiados con la buena formación. Sí. Pero uno de los grandes defectos de estas generaciones, la suya, la mía, es que le echamos la culpa a los otros. Y decimos que las nuevas generaciones son quienes deben de atender los problemas que nosotros estamos ocasionando. ¿Realmente las nuevas generaciones serían capaces en este ambiente de la bioética de atender los problemas? Es que hemos desatendido a las nuevas generaciones y hay que retomar la atención para ellos sobre la vuelta a los valores morales. La honestidad, por ejemplo, no es un artificio, tiene que serlo, en la responsabilidad, la libertad, la dignidad humana. Y en la nueva generación siento yo que es producto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que deterioraron enormemente aquello humanístico, y se está recomponiendo, pero ya nos ha ganado el terreno. Hemos nosotros, los más viejos ahora, yo hablo por mí, hemos descuidado a las nuevas generaciones y a los hijos y a los nietos. Pero no se ha perdido todo el tiempo, hay que recuperarlo. Tenemos retos muy severos, ¿verdad? Victoria Camps y todos, y los que van a hablar ahora de los retos para el siglo XXI, ¿verdad? Son retos de la bioética, ¿verdad? Pero entenderla como un fenómeno de la vida, no como una cosa que a mí no me toca, nos toca ya a diario, pero tenemos la obligación de ver a los jóvenes. Si no rescatamos a los jóvenes y a los niños, porque la evolución de la educación, pues se tarda mucho, ¿verdad? 23 o 25 años para el proceso de educación, sí, ¿verdad? Entonces, el que están haciendo ya es nuestra obligación todavía enseñarlo.
La evolución y la educación no es de un día para otro. Se tarda un producto de un niñito recién nacido, se va a tardar 23 años en tener ya su conciencia. Entonces es una obligación de nosotros, desde este momento, a los hijos, a los nietos y hasta a los bisnietos, ya educarlos. Desde ahorita estamos perdiendo tiempo. Doctor, la bioética surge en 1946-47 con la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, propiamente más tarde, pero la inquietud sí, la inquietud con estas investigaciones que hacían los nazis en los seres humanos. Y no, fíjate, no nomás la guerra de chino-japonesa en 1930-32, hacían verdaderos destrozos, vivisecciones en seres humanos, los aventaban desde los aviones, los metían en los mares congelados a ver qué tanto resistía. El choque, un síndrome de la patología humana, pues así fueron la insuficiencia renal aguda por los traumatismos de la Segunda Guerra Mundial. Todas esas experimentaciones crueles, porque eran crueles, como que la humanidad es cruel consigo misma. Para avanzar tiene que sacrificar gente. Por ejemplo, el experimento de Tuskegee, de inyectarles treponemas del pálido a 40 negros pobres, y ya había tratamiento, pero deliberadamente la dejaron así para ver cómo era la historia natural de la sífilis. En fin, hay muchos ejemplos constantes, ¿verdad?, de que la humanidad para avanzar tiene que destruirse a sí misma. Te iba a preguntar, surge pues las ideas con la Segunda Guerra Mundial, 1940, 1950, pero hoy vivimos otra guerra, doctor, y es la tecnológica. Es precisamente el sentido que quiero darle a esto. No estamos satanizando a la tecnología. No, ayuda mucho. Ayuda mucho. Pero también nos distrae, mucho. La ciencia es muy fría. Sí. La ciencia es ecuacional, es matemática, es fría, no tiene sentido humano. Y precisamente Potter y primero Picard le dieron el sentido humano. Bienvenida a la ciencia, pero ahora se hace con consentimiento informado. Ahora nosotros aquí tenemos comités de ética en investigación. Y es lo que queremos dejar sentado ante la población en general, porque la responsabilidad no nomás es del Consejo Estatal de Bioética. Somos asesores del poder público, ¿verdad? Y hemos afortunadamente participado. Pero los familiares de los enfermos en etapa terminal tienen también que saber de esto. Hay comités hospitalarios asistenciales para dilemas y problemas éticos, clínicos, diarios. En cada hospital, aquí afortunadamente, tenemos esa ventaja de que hemos logrado concientizar, formar comités hospitalarios de bioética, donde ahí se dirime éticamente la conducta del médico frente a un caso específico de un paciente. Y también tenemos comités de ética en investigación. ¿Era lo que era el colegio de arbitraje en esta parte médica? Es muy diferente. El arbitraje médico, el CONAMED, es ver que técnicamente se haya hecho bien, técnicamente, ¿verdad? Que se haya hecho bien una apendicectomía, una colecistectomía. Esa es la técnica. Si seguiste las reglas, ¿verdad? El protocolo para sacar una vesícula, ya lo hiciste bien. Ese es el arbitraje médico. Y técnicamente, y la otra parte es humanística. Y esta es humanística. Es decirle al enfermo que lo que acaba de decir la doctora, no todo lo que se puede hacer se debe de hacer. Hay cosas en que son legales, pero no son éticas. Uh-huh. Una cosa es la ley positiva creada por las sociedades y otra cosa es la ética, que es una reflexión filosófica. Y es nuestro esfuerzo. Tenemos que estudiar todos los días. Además, es insondable esto. Que también se ha perdido el estudiar todos los días. Exactamente. Mira, nosotros hemos, afortunadamente, con el patrocinio de la Comisión Nacional de Bioética, que afortunadamente viene también el doctor Ruiz de Chávez, con el patrocinio de la Secretaría aquí de Salubridad del Gobierno del Estado, hemos logrado todas estas cosas.
con el patrocinio de la legislatura local hemos logrado la creación de de maestros en bioética y ahora del doctorado en bioética. Tenemos aproximadamente unos 60 o 70 agentes entre maestrantes y doctorantes ya bien preparados, pero como decíamos, ellos van a seguir estudiando, todos tenemos que seguir estudiando esto para irnos adaptando a la evolución natural de la sociedad, arrastrados por la tecnología. La tecnología y la ciencia nos llevan arrastrando como las mamás llevan a los niños a la escuela, los pobrecitos llevan ahí de la mano, corre, los estrellan a veces hasta contra un poste. Así nos lleva la ciencia y la tecnología, pero nosotros tenemos que ver lo que la ciencia nos ofrece, que se puede hacer, porque por encima de todo es la dignidad de la persona. Oye, doctor Enrique Argüelles, ¿y la política qué tanto se lleva con la bioética? No se lleva... En dos sentidos, porque necesitamos de la política para que siga creciendo la bioética, y a veces siento que es más bien un bloque. Exactamente, pero volvemos a lo mismo. Tal vez la juventud de la bioética, ¿verdad?, haya hecho que el político no entienda bien esto. Y los políticos llevan otro fin, y los sociólogos llegan a otro fin. Pero el esfuerzo de la bioética es que los sociólogos y los políticos entiendan este fenómeno vital que es universal, ¿verdad? Todos somos seres biológicos, los tenemos que morir, nacimos bien, fuimos embriones. Entonces, es absurdo desligarte totalmente de la parte biológica. Y la biología trae consecuentemente la parte ética. ¿Hay bondad en esto, doctor? Debe de haber bondad, no la hay. Se están poniendo, insisto, la sociología y la política es muy duro. No entienden, no quieren entender esto de que somos seres biológicos. Por más que sea muy presidente de la República, por más que sea muy destacado en la religión, en lo que sea, son seres biológicos. Nacieron como nacimos todos, los más modestos. Fuimos embriones, ¿verdad? La vida comenzó con la unión del porúnculo masculino con el femenino. Eso es universal. En consecuencia, entender lo biológico es universal. Nadie puede verlo como una cosa extraña. No somos de artificio, no somos de papel. Debemos entendernos como seres biológicos. Y el hecho de ser biológico humano nos da dignidad. Y la dignidad nos da libertad. Y la libertad nos da responsabilidad y nos da derechos. Toda es una secuela sociológica y política. Que no entendemos. Pero debemos de entender, y es uno de nuestros afanes. ¿Es nuestra ignorancia el peor enemigo de la bioética? Yo creo ignorancia en biología, ¿verdad? En no querer entendernos como seres biológicos. Mi pensamiento siempre es biológico. De la biología nace el bien y el mal. ¿A dónde debe de llegar la bioética, doctor? Bueno, el fin es como el horizonte. Mientras tú caminas, el horizonte sigue adelante. Se va alejando. Sí, tú nunca llegas a tener. Así es la bioética, no vas a llegar a tener un fin. La pretensión es que se vaya desarrollando científica y tecnológicamente, pero respetando la condición biológica, que es ineludible. Por más sabio que sea un científico, por más frío que tenga que hacerlo, es ser humano. Eso no debe de olvidarlo. Y como seres humanos, doctor, ¿cómo podemos ayudar para fortalecer a la bioética? Porque esto también, como decíamos al principio de la plática, hay basura, hay mucho daño que estamos ocasionando. Pero en primer, entender esto de la bioética, que no es una circunstancia personal, localizada, no. Esto es nacional, internacional, hasta la UNESCO. No es ninguna novedad, ni es un parche mal pegado, ¿verdad? Entender este fenómeno y aceptar, y en las escuelas a todos los niveles y de acuerdo con su gradación, debe de entender esto de biológico y el respeto a la condición humana. Tratamos la bioética como término médico en este momento, pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con las ingenierías o con las ciencias exactas? Mira, hay mucha relación entre la bioética y la biología en todas las demás. La sociología, la ingeniería,
el medio ambiente, por ejemplo, la antropología, la filosofía, la historia. Todo está en relación. Es que es el hombre, el centro de todo es el hombre. Y el hombre, del hombre nace todo y regresa todo al hombre. Pero el hombre entendido con humildad, no es el rey. Giovanni Pico de la Mirandola dijo en una oración muy bonita, era un renacentista italiano. Nació en la Mirandola. Por cierto, en esa misma región italiana nació Luciano Pavarotti, más o menos para relacionarnos. Y él dijo al hombre, te pongo en el punto medio, ni eres celeste ni eres terreno. Te pongo en el punto medio para que aproveches en tu beneficio, pero con responsabilidad. Cuida tú de tu medio ambiente. Esa es proverbial, esa oración de Pico de nacido en la Mirándola. Giovanni Pico, en 1400 y tantos, porque eso nos responsabiliza. Efectivamente, yo puedo usar un burro, una gallina, un huevo, pero úsalo, o un árbol, o una corriente, o un río, pero úsalo en tu provecho, pero cuida de él. Nos dio la responsabilidad, no la libertad de acabarnos el agua, el aire y todo, sino la responsabilidad de que cuidemos todo el medio que nos rodea. Y estamos haciendo todo lo contrario. Exactamente, porque yo insisto, el hombre se ha ensoberbecido demasiado. Se siente el rey y yo tiro, yo tomo, yo mato. Se está lesionando a sí mismo. ¿Participas tú en este congreso? ¿Vas a exponer? No voy a exponer nada. Yo tengo un equipazo a todo dar, de gente joven, muy bien preparada aquí. No porque esté presente la doctora Angélica, ¿verdad? Está Marta, está Gabriela, está Paco, Alma. Tengo un equipazo, pero mucho, de tal manera que yo no sé qué soy ahí ya. Sí, todos ellos doctor, han sido. Eres un referente en la medicina, en la sociedad. Te agradezco mucho. En muchísimas cosas, doctor. Mi participación es aquí darle las gracias al doctor Ruiz de Chávez, que con su patrocinio, con su aval crediticio, pues favorece todas estas cosas. Realmente Zacatecas tiene una buena imagen en la Conbioética Nacional y mucho nos ha ayudado el doctor Ruiz de Chávez, ¿verdad? Y el patrocinio aquí. Pero buena imagen por lo que hemos avanzado en el estudio o por las reacciones de la sociedad zacatecana. Bueno, hay algo de reacción de la sociedad zacatecana. Que siento yo que comparado con otras regiones circunvecinas, la sociedad y a nivel universitario y el gobierno del estado nos han apoyado mucho, aparte del apoyo nacional del doctor Ruiz de Chávez, que nos da crédito para estas cosas, doctorado y maestría, también el apoyo aquí del gobierno del estado y de la secretaría. Nosotros vivimos de las secretarías, aunque somos un órgano desconcentrado de la secretaría, pero nos ha ayudado mucho. Todo eso se ha conjugado y sentimos el apoyo de la sociedad, como por ejemplo el caso concreto tuyo, que nos has abierto muchas veces este camino, esta manera de actuar con la población que te escucha a diario y que es mucha, y para nosotros es una satisfacción que nos invites, porque imagínate, es un medio de difusión de nuestros conceptos de bioética. A lo mejor alguien está en desacuerdo conmigo, pues bienvenido. Si el diablo viene y me dice que estoy mal, bueno, pues a ver qué oírlo, a ver qué dice el diablo. El diablo ya se fue, ¿no? Hace poco vino, ¿no? ¿Cómo se llama? Lozano Barragán se llama ese. Oye, la religión, eso provoca muchas veces que la misma sociedad se manifieste en contra. No, aquí hay una miopía histórica. La ética nació como 800 años, la ética. 800 años de que viniera Cristo a la tierra. Hipócrates, 500 años antes, ¿verdad?, lanzó su famoso juramento, que es realmente todavía vigente. Muchos lo critican, sí, ¿verdad? Pero sigue vigente. Pero sigue vigente en el fondo. Así es. La relación, él decía que él veía a los demás compañeros médicos como sus hermanos y a sus maestros como sus padres.
Él dice, yo no provocaré nunca un aborto. Entonces, no hay que confundir la religión con la ética. Son completamente diferentes. La religión, las doctrinas religiosas tienen nuestro respeto, son doctrinas religiosas. Tenemos que respetar a un ateo, bueno, no es religión, a un budista, a un maometano, ¿verdad? A un judeo cristiano y a un católico. Nosotros somos respetuosos de las leyes y de la doctrina de cada persona. No, es un error gravísimo confundir religión con ética. Son dos entidades completamente diferentes y la ética tiene que respetar la doctrina de la Iglesia, en este caso la católica. Respeto que hemos perdido, ¿verdad? O sea, exactamente. En todo, no solamente en religión y en ética. La gente mañosamente, tendenciosamente, aquí hay mucho, hasta intereses económicos de los laboratorios muy serios, confunden la religión con la ética. O no confunden, sino que manipulan. Manipulan, esa es la palabra, buena palabra, manipulan. Hay intereses económicos en los laboratorios, las hormonas, la comercialización de la medicina. La reproducción asistida, los transgéneros tienen intereses económicos. Y muy poderosos. Y están confundiendo a la sociedad, relacionando religión con ética. Insisto, la historia nos demuestra, el ejemplo más claro y más popular podemos poner a Hipócrates, pero Hesiodo y Zoroastro era como 1700 años antes de que naciera Cristo. Entonces confundir una cosa con la otra no tiene punto de referencia. Es una torpeza, una incultura brutal. Es absolutamente una incultura. Doctor, y si uno de los grandes problemas de la bioética es precisamente esta confusión, esta desinformación, esta ignorancia, ¿por qué no hacerla materia escolar desde los primeros años? La evolución de la educación en México ha sido muy brusca, se ha malinterpretado y se ha caído en dogmatismos, ¿verdad? Y es una de las luchas y unas pretensiones del Consejo de Bioética, y lo hemos logrado afortunadamente, es introducir la bioética en los planes de estudio. Está enfermería, está medicina, está filosofía, está psicología, y ya de la UNAM, de la UAS, ya con planes concretos, ¿verdad? Hemos estado presentes para que incluyan esto en la currícula de las escuelas. Porque pues ahí se puede avanzar mucho. Mucho, y es la gente en donde debemos de actuar más. La gente, insisto yo, el joven y el niño, no por menosprecio al viejo, porque yo me mordería la lengua, sino porque pues ya está formado, y la formación, que es la obligación de los papás y de la escuela, la formación está en los niños y en los muy jóvenes. Y son los que nos pueden sacar de este atolladero. Sí. Doctor, muchas gracias por venir esta mañana. No, les agradecemos mucho de la doctora y yo. Ojalá y la doctora quiera decir algo. Sí, regresamos con la doctora. Platícame, entonces, el congreso empieza el jueves a las... El jueves a las 8 de la mañana, auditorio del Hospital General de Zacatecas. Que se llama Enrique Argüelles, ¿no? ¿Cómo se llama? No, se llama Diego Cuevas Cancino, otro de los grandes amigos de su papá y del doctor Argüelles. Uy, ¿te acuerdas de mi Diego Cuevas Cancinos? Que en paz descanse, sí. En su operación, ómnibus de México. Sí, así es. Ahí con el doctor Esparza, en las recuerdos. noches, todas las noches, a las 3, 4, 5 de la mañana estaban operando. Tantos recuerdos. Ahí va a ser el congreso a las 8 de la mañana el jueves. El jueves 10 y el viernes 11 empezamos a las 8:30 de la mañana. Ojalá que sea del interés de la población que nos escucha. Y que no es solo para médicos. No es únicamente para médicos. Como ya bien decía el doctor, tenemos psicólogos, tenemos matemáticos, físicos también que se han interesado en esto, porque de hecho, por ejemplo, hago un paréntesis, en la UNAM existe el C3, que es el Centro de la Complejidad, donde precisamente se hace reflexión desde esa complejidad que es el ser humano y su interacción con el medio y con la tecnología,
y participan junto con el Programa Universitario de Bioética de la UNAM en estudios muy interesantes, y algunos de estas personas van a venir aquí a exponernos estos temas. Y entonces aquí también se invita y se incluye les decía, matemáticos, físicos, psicólogos, médicos, de enfermería, nutrición, químicos, odontólogos, que son quienes también han participado de los programas formales de maestría y de doctorado. Entonces, pues todos bienvenidos. Ojalá que, insisto, sea de su interés y que se vaya socializando más esta interesante disciplina tema, pues, de la bioética de y su interacción, esa pertinencia social precisamente, que no se ve así como para los filósofos y pensadores que están en alguna esquina de algún salón inventando y reflexionando, sino que la bioética se aplica a la vida diaria y se debe de aplicar también tanto a la tecnología como a las políticas públicas, como al medio ambiente y su cuidado y su responsabilidad. Angélica, muchos de estos congresos son importantes por la asistencia, por la gente que viene, por su organización, pero también tú has ido, estoy seguro que has ido a muchos congresos donde al siguiente día de que se acabe el congreso se acabó todo y no hay apuntes y no hay memorias y no hay nada. ¿Cómo provocar que esto se pueda extender y aprovechar las pláticas de la gente que viene de México? Bueno, de México y de otros lugares. Tenemos la intención de que, si nos autorizan las personas que vienen, grabarlos y posteriormente en algún canal de YouTube tenerlo a disposición de las personas que así estén interesadas. Pero dependemos de la autorización expresa de los ponentes. Entonces, esta es una de las maneras en que podemos difundirlo. Y hablando de videoconferencias, quiero también comentar que vamos a tener una videoconferencia muy importante de una de las pioneras de la bioética en México, que es la doctora Juliana González. La doctora Juliana González Valenzuela es profesora emérita ya de la Universidad Nacional Autónoma de México, es filósofa, ha participado en estudios tan importantes como la genética, la bioética y la filosofía, la biotecnología, y ella nos va a dar una videoconferencia porque ya su estado de salud no le permite viajar. Nos va a dar una videoconferencia precisamente que se llama que nos va a hablar de la filosofía y la bioética y sus orígenes. La videoconferencia es el día viernes a las 12 del día y la doctora Juliana González estará al final de la conferencia respondiendo algunas preguntas de manera directa, en vivo, ahora sí que a través de Skype. Aprovechando la tecnología. Aprovechando la tecnología para que se le hagan las preguntas a partir de las reflexiones que ella presente en esta videoconferencia. Pues la mejor de las suertes, Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias y allá los esperamos. Y gracias por el espacio. Se me fue el nombre. Aquí está. Congreso Pertinencia Social de la Bioética, ¿verdad? Así es. Ese es lo que se va a llevar a cabo en el Hospital General de Zacatecas, octubre 10 y 11 a partir de las 8 de la mañana el próximo jueves. Aprovechemos. No es un asunto médico, no es un asunto de religión, es un asunto que nos compete a todos, que tenemos obligación todos y que ya es momento de que asumamos nuestra obligación. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a toda esta organización radiofónica, a ti en lo personal, por este canal que ha sido tan benéfico para diseminar nuestro pensamiento bioético. Muchas gracias. Gracias al doctor Enrique Argüelles y gracias a la doctora Angélica García. Muchas gracias. Toñito, vamos a una pausa comercial y regresamos con la información.